En la actualidad nuestro planeta alberga miles y más miles de especies, pero no siempre ha sido así. Hoy te voy a explicar cuándo y cómo surgió la vida en la Tierra. Vamos a retornar a los orígenes. La Tierra surge hace unos 4.500 millones de años, a partir del Big Bang, pero atravesó un largo proceso de reconfiguración que vamos a ver ahora mismo. Un joven planeta llamado Theia impactó con la Tierra y formó la Luna. Hace unos 3.900 millones de años recibió una continua lluvia de meteoritos y con sus restos comenzó la formación del sistema solar. Pero estos meteoritos llevaban en su interior algo fundamental: pequeñas gotas de agua, que serían imprescindibles para el comienzo de la vida. Estos famosos meteoritos también llevaban en su interior minerales como el carbono, que se irá depositando en el mar. Hace unos 3.800 millones de años surgen las primeras islas volcánicas, y sobre este periodo estaba presente una atmósfera que contenía gases tóxicos, pero ni gota de oxígeno. Ahora vamos a ir un poco más despacio, que hemos llegado al momento clave. Entre hace 3.800 millones de años y 3.500 millones de años surge la vida en la Tierra. En el fondo del mar se han formado una especie de chimeneas marinas que liberan sustancias químicas, una especie de caldo químico, para entendernos. Estas torretas unen sustancias químicas y generan vida. Y aquí está, hemos llegado a la primera forma de vida. Se produjo a partir de la mezcla de moléculas primitivas que se encontraban en el océano, y así surgieron otras más complejas a partir de una reacción entre proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que se juntaron y adoptaron una estructura biológica. En este punto impreciso, los ácidos nucleicos adoptaron la capacidad de replicarse y con su avance se formó el ARN, precursor del ADN. Interesante, ¿verdad? El tiempo siguió pasando y nos situamos hace 3.500 millones de años. Por estos días ya había presentes en el fondo del océano unas colonias de bacterias vivas y apiladas que tomaron el nombre de estromatolitos, como podemos ver en la imagen, que eran capaces de vivir en el mar y además realizaban la fotosíntesis. También hay un cambio fundamental. Surge el oxígeno, que se extiende por el fondo del mar y con reacciones químicas forma el óxido, que cubre el mar de roca ferrosa. Los millones de años pasan y con ellos los cambios. La Tierra se calienta, se enfría, la temperatura sube y baja y se liberan gases. Hace 600 millones de años hay mucho oxígeno. Se crea el peróxido de hidrógeno, la atmósfera es más cálida y hay mucha agua procedente del deshielo. 60 millones de años después, las bacterias que veíamos antes han evolucionado y con ellas conviven miles y miles de plantas por todas partes. Hemos llegado a un punto vital. Hay organismos como plantas y bacterias evolucionadas y además el agua está presente por toda la superficie. Ahora que hemos visto y descifrado el inicio, vamos a analizar las primeras formas de vida compleja. Las primeras son las wiwaxias, que son una especie de babosas marinas, extintas en la realidad. Por el estudio de sus fósiles se ha deducido que vivieron en la actual Canadá y China, entre finales del Cámbrico temprano y medio, es decir, de 521 a 500 millones de años. Las wiwaxias son muy importantes, ya que son los primeros organismos pluricelulares complejos. Aquí tenemos una foto de algunas wiwaxias y de sus fósiles. En esta época también convivían gusanos y esponjas, y otros organismos llamados trilobitos, que eran unos artrópodos extintos de los que se han encontrado fósiles del Paleozoico. Estos animales podrían ser parientes lejanos de las langostas o de los escorpiones. Aquí vemos una representación de algún fósil encontrado. Otro ser vivo que cabe destacar es el Anomalocaris, que era una especie de monstruo marino con una longitud de metros y que se alimentaba de los trilobitos, que es el ser vivo que acabamos de ver antes. Continuamos con la picaya, que es este animal de aquí. Es parecido a un calamar, como podéis ver, y hay estudios que dicen que pudo poseer lo que puede ser la actual espina dorsal, que su estructura evolucionó y posee las mismas características. Además podemos ver que no tiene aletas como otros peces, sino que se mueve de una forma parecida a la serpiente pero por el agua.
Los días pasan y ya hay miles de especies. El oxígeno sube y se forma la capa de ozono, fundamental para bloquear la radiación nociva del Sol, y con esta más plantas y algas. También está presente el Tiktaalik, que era una especie de pez que evolucionó y salió del agua andando, hecho que marcó su especie. Como vemos aquí, esas aletas que posee evolucionaron en una especie de patas y fue el primero en abandonar el océano para salir andando a la superficie. Nos situamos hace 360 millones de años, cuando los cuadrúpedos invaden la superficie, poblada por plantas como musgos o helechos, que comienzan a reproducirse fuera del agua. Ya hay plantas, peces e insectos por todas partes, como la meganeura, que era una especie de libélula enorme que habitó en el Carbonífero. Es esta libélula de aquí que puede parecer familiar, pero en realidad era enorme, podía llegar a medir hasta 2 metros de longitud. También convivió el primer reptil, el Hylonomus, que ya podía poner huevos en la tierra. Es esa especie de salamandra que vemos ahí en la representación, pero que era mucho más grande, obviamente. Además, comenzó a surgir el carbón mineral, debido a los residuos vegetales calentados y almacenados en el fondo del mar, y del que procede el combustible actual. Hace 250 millones de años surgen los primeros reptiles gigantes, como el escutosaurio, lejanos de las tortugas. Este es el escutosaurio, lo podemos ver ahí, con las placas que tiene en la espalda. Y con ellos los grandes depredadores, como los gorgonópsidos, que eran unos lagartos gigantes que se alimentaban de los escutosaurios. Aquí vemos un gorgonópsido. Pero esta biodiversidad se vio extinguida al 95% debido a una gran erupción que solo dejó lugar a algas rosas y algunos organismos, ya que los que no fueron abrasados fueron intoxicados por las cenizas y además empeoró la atmósfera haciéndola tóxica. Nos situamos hace 200 millones de años, cuando la situación da un giro radical. Ya existe Pangea, vuelve la vegetación y aparecen los famosos dinosaurios. Mientras, en el mar surgen nuevos organismos, como los ictiosaurios, que son esta especie de delfines que podían nadar a más de 40 km por hora durante un trayecto de 50 km. Y también surgió el rey del mar, el pliosaurio, un monstruo de grandes dimensiones comparable al del lago Ness, que se alimentaba de los ictiosaurios, como podemos ver en la imagen. Pero esto no duraría mucho, ya que hace 65 millones de años impactó en el Golfo de México el famoso asteroide, que acabó con los mamíferos supervivientes y con los dinosaurios, impactando con una fuerza equivalente a millones de bombas atómicas, dejando fuertes erupciones, seísmos e incluso tsunamis. Pasamos a hace 47 millones de años. Los pocos mamíferos que sobrevivieron han evolucionado y la Tierra vuelve a ser habitable. Incluso surge un mamífero muy avanzado llamado Ida, semejante a un lémur, del que se han encontrado restos en un lago alemán. Este sería la representación del fósil de Ida. Y Ida se veía así. Como he dicho antes, se asemeja a un lémur. La Tierra se va reconfigurando y se forman los continentes, ya que hace 20 millones de años la estructura era como la actual. Llegados a este punto, los estudios demuestran que se generó una gran grieta de humedad que partió a África, y sobre esta se situó la sabana, poblada por los primeros hombres. Hace ya 15 millones de años. En concreto el Homo erectus, que hace 70.000 años pudo cruzar las aguas del Mar Negro debido a su bajada. Los días pasaron, nuestros antepasados evolucionaron y se extendieron por todo el mundo, y así, hace 14.000 años, se completó la pasada evolución de la Tierra. Espero que hayáis disfrutado y aprendido, ya que, ¿quién sabe cómo continuará nuestra historia?